La Voz con César Vidal, desde el exilio. Hoy es el lunes 8 de marzo de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 970 a.C., cuando, sorteando un peligrosísimo golpe de Estado, accedió al trono de Israel un joven llamado Gedidías, que pasaría a la historia como Salomón. Caracterizado por un interés extraordinario por la sabiduría, Salomón estaría directamente relacionado con la recopilación de máximas y de proverbios y con la redacción de libros de literatura sapiencial. Precisamente en uno de ellos se recogería la siguiente afirmación: Asir berashim y meshol, beebet lobe leish malve, lo que podría traducirse como: el rico sobre los pobres domina, y el que se endeuda es esclavo del que le presta. Semejante aserto, contenido en la Biblia, se ve corroborado en todas y cada una de las facetas de la actividad humana. Sea un individuo, una familia o una nación, cualquiera que contrae deudas pierde su libertad y su independencia frente a aquel que le ha prestado el dinero. La deuda es una manera privilegiada de someter a personas, familias y sociedades, y precisamente por ello hay que intentar escapar de ella como una de las peores circunstancias por las que se puede atravesar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los planes de George Soros para España y para el resto de Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, este fin de semana, el diario El Mundo publicó una serie de declaraciones de George Soros relacionadas con la situación de España y de otras naciones de la eurozona. Segundo, el Soros Fund Management maneja unos 25.000 millones de euros, más de 30.000 millones de dólares, y desde hace años Soros dedica una parte considerable de su fortuna a la Fundación Open Society, una entidad abiertamente promotora de la agenda globalista. Tercero, así, en los últimos años, las entidades dependientes de Soros han financiado, entre otras causas, el avance de la ideología de género, la promoción del aborto, la despenalización de las drogas, las actividades de diversas entidades católicas y el viaje del Papa Francisco a los Estados Unidos. Igualmente, han respaldado el enfrentamiento contra gobiernos patriotas y antiglobalistas como los de Víctor Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil o Vladimir Putin en Rusia. Cuarto, el principal dirigente de Vox, Santiago Abascal, señaló en su fallida moción de censura que uno de los primeros financieros a los que había recibido Sánchez en la Moncloa en el año 2018 había sido precisamente George Soros. Esa acción de Abascal, denunciando la amenazante realidad de la agenda globalista en España, fue negada inmediatamente por la prensa española en su práctica total. Quinto, Soros ha señalado que la situación política en España es demasiado incierta al no existir garantías de que el gobierno socialcomunista concluya la legislatura. Sexto, según Soros, no está claro cuándo tendrán lugar las próximas elecciones en España y cuál será su resultado. Esta situación coloca a España, según Soros, en una situación de debilidad para presentar y aprovechar los bajos tipos de interés, financiando a muy largo plazo los enormes gastos del coronavirus. Séptimo, a diferencia de esa situación que se da en España, Soros considera que Francia y otros países europeos pueden convencer a los mercados para que les compren la denominada deuda perpetua. Octavo, preguntado por El Mundo si excluye a España de los países del euro con esa capacidad de emisión de la deuda, Soros ha respondido: está usted en lo cierto. Noveno, de esa situación de la que se vería excluida España, podría, según Soros, beneficiarse Francia porque ha avalado una gran cantidad de préstamos, muchos de los cuales no serán devueltos. Décimo, según Soros, las pérdidas de los avales del ICO francés se podrían financiar emitiendo una deuda perpetua que Francia podría colocar a bajo interés y que se convertiría, según Soros, en la mayor y más activa emisión negociada en el mercado. Undécimo,
Según Soros, esta medida, que sería posible y buena para Francia, pero de la que se excluiría España, debería también aplicarse a las naciones europeas conocidas como las 5 frugales, encabezadas por los Países Bajos. 12. Las frugales son las naciones de la eurozona que mejor solvencia presentan después de Alemania y cerraron filas en la negociación del pasado mes de julio para conseguir que las ayudas a los países del sur fueran más préstamos que transferencias. Esas naciones frugales aceptaron finalmente repartir 750.000 millones de euros siempre que la mitad no fuera a fondo perdido y el resto se condicionara a reformas exigidas por la Unión Europea. 13. Soros lleva ya tiempo defendiendo que la Unión Europea emita la deuda perpetua y ha insistido todavía más en ello durante la crisis del coronavirus. 14. El gobierno de Pedro Sánchez ha seguido, como es habitual, las tesis de Soros y ya propuso la creación de deuda perpetua en el seno de la Unión Europea, pero el Banco Central Europeo descartó las pretensiones de Sánchez, ya que sus estatutos prohíben adquirir deuda pública en un plazo superior a 30 años. Y 15, la propuesta de Soros propone como alternativa que sean directamente los países más sólidos económicamente los que emitan ese tipo de deuda por su cuenta. Como muy bien señala la Biblia y puede corroborar cualquier experto en economía, la deuda se convierte en un instrumento de esclavitud para aquel que tiene que pagarla. Cuanto mayor es la deuda que tiene que devolver un Estado, mayor es la porción de libertad, independencia y soberanía que pierde. En ese sentido, utilizar la deuda como una forma de privar de independencia, libertad y soberanía a las naciones no constituye una nueva receta, sino una estrategia que ya se ha probado con éxito en no pocas ocasiones. En estos momentos, para la agenda globalista, el endeudamiento nacional constituye un instrumento privilegiado y la pésima gestión de la crisis del coronavirus ha contribuido no poco a ello. Si se dirige la vista hacia Hispanoamérica, resulta fácil observar cómo naciones de la talla de México, Argentina o el Perú, al endeudarse por un siglo, han dejado de ser libres, independientes y soberanas, privando a los futuros gobernantes de buena parte de su capacidad de maniobra. Ese fenómeno resulta de especial relevancia también en el marco de la Unión Europea, que en su conjunto es más próspera que los Estados Unidos y a la que urge someter porque en su seno hay naciones tan díscolas como la Hungría de Orbán. Al respecto, la insistencia de Soros en que la Unión Europea se encadene con una deuda perpetua difícilmente puede ser más reveladora. Soros no quiere esa solución para España porque, en primer lugar, España ya es una nación más que endeudada por los sucesivos gobiernos de Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez, y someterla a esa falta de independencia es un objetivo ya conseguido. Pero también, en segundo lugar, porque Sánchez es una mera marioneta de los objetivos de la agenda globalista, agenda de la que es máximo comisario en su gobierno el comunista Pablo Iglesias. Sin embargo, y en claro contraste, Soros insiste en que una potencia de talla mundial como Francia o las naciones denominadas frugales, que son todos países menos uno de sociología protestante y cuentan con una economía muy saneada, deberían someterse al yugo de la deuda perpetua. Si Francia y las naciones más inteligentes económicamente de la Unión Europea, esas naciones donde triunfó en su día la reforma protestante frente a la contrarreforma católica, se endeudan, el control sobre la Unión Europea se habrá consumado. Y es que, bien dice la Biblia, el deudor se convierte en esclavo de aquel al que debe la deuda. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y eso explica por qué España tiene ya escasísimos retazos de independencia, de libertad y de soberanía. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.